Buenas tardes a todos nuevamente. Son las 7 de la tarde. Bienvenidos a la clase de Santiago, Pedro uno y 2. Unas cartas muy interesantes. Espero hayan disfrutado la lectura, hayan leído. También si pudieron de su Biblia y del documento adjunto que tienen. Y como todos los martes, bueno, todos los martes sí hay clase. Vamos a comenzar con las presentaciones, recordándoles que el próximo martes, el 1 de abril, la clase va a ser asincrónica, y quiere decir que ustedes tienen a partir del próximo martes el tiempo para ver el video a a la mejor hora que ustedes prefieran. Pero recuerde que lo tienen que ver el video antes de hacer bueno, antes de la otra clase. Es asincrónica. Muchos de ustedes están familiarizados con ese tipo de clases. En caso de que tengan alguna pregunta, al final de la clase se quedan y yo con mucho gusto les explico o les contesto las preguntas que ustedes tengan. Para el día de hoy tenemos dos presentaciones. María de los Ángeles va a presentar a Santiago eh, y Berardo a Pedro. Pedro uno, Pedro dos. Eh, María de los Ángeles me mandó un email que tal vez no se iba a poder conectar, que no se sentía bien, pero vamos a ver si se conecta. Así es que le vamos a pedir a Berardo, si por favor comienzas con tu presentación. Ok. Recuerda que Tenía nos, primero, primero las damas como buen caballero, pero bueno, no va, no no ha está. llegado, María de los Ángeles no está. ¿Ya llegó María de Ok, los Ángeles? Sí, parece que no ha llegado. No se sentía bien. Así es que, Everardo, por favor, regalas la oración inicial. ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí en esta tarde, en este compartimiento, en estas clases, Señor, que estamos a punto de recibir, que sean de mucho beneficio para nosotros, de mucha sabiduría. Gracias porque nos das un día más de vida, Señor. Te agradecemos esto con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, pues a mí me tocó la carta de primera de Pablo. Tengo escrito aquí varias cosas. Me voy a apoyar un poquito con el PowerPoint, con una pequeña diapositivas que tengo. Lo voy a dar share. Ahí está. ¿Sí se ve? Sí, lo vemos. Ok, a ver, ¿cómo era? Ups, ok. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Entonces me tocó primera de Pedro, el bautismo y la espiritualidad. ¿Quién fue Pedro? Pedro el apóstol impetuoso, con una, que, que tenía una personalidad y un carácter impulsivo, pero no obstante también era un carácter cobarde. En algunas ocasiones, impulsivo, ¿por qué? Porque cuando quería caminar en el agua, le pidió a Jesús que le permitiera ir hacia él, y al ir caminando sobre el agua tuvo miedo
y se hundió. Por eso digo, pongo ahí que es un poquito, que fue un poco cobarde también. De temperamento colérico, pero no obstante compasivo. Perpicaz, pero no obstante torpe. Valiente y firme después de Pentecostés. Después de Pentecostés, él tuvo una valentía y fue firme en todo lo que hacía. Por eso en la carta de Primera de Pedro se considera que esta carta es una de las 7 epístolas católicas, una de las 7 epístolas católicas. Las otras 6 son la de Santiago, la de Segunda de Pedro, la 1, 2 y 3 de Juan y también la de Judas. Tenemos un pequeño sumario que fue escrita entre el año 60 o 63, más probable entre el año 70 y 90. Destinatarios: fue en una zona al norte de Asia Menor, evangelizada quizá por misioneros de Jerusalén. La autenticidad es compuesta posiblemente por Pedro, utilizando un secretario, más probablemente un discípulo que continuaba la herencia de Pedro en Roma. Según algunos historiadores, indica que la carta de Pedro sería la primera en orden después de los evangelios, ya que Pedro es el más cercano a Jesús, junto con Juan, pero en nuestra Biblia aparece en orden después de las cartas paulinas de Pablo. Pero eso no deja de ser importante, ya que la carta de Pedro es una de las más ricas en obra pastoral del Nuevo Testamento, y esta carta merece una especial atención. El pescador, hermano de Santiago, conocido como Simón, y después llamado o bautizado con el nombre de Cefas en arameo, que significa roca o piedra, o Pablo. Y en griego, Petros, que se traduce también como roca o piedra, o Pedro. Este es nombrado siempre en primer lugar en la lista de los 12. Y era claramente el más importante del grupo de los apóstoles o discípulos de Jesús durante su vida. Y es por tradición unánime en los evangelios que fue Pedro quien negó a Jesús, pero que después de su resurrección y aparición a los apóstoles le fue restaurada su primicia 3 veces, las mismas 3 veces que negó a Jesús. Fue ahí que Jesús le restauró su dignidad, su liderazgo, le dio las llaves de los cielos, haciéndolo piedra firme de la iglesia, tal y como hasta ahora. Siendo el primer papa, asimismo fue el principal misionero de los 12 apóstoles. Líder de ellos, también Pedro fue una figura importante en el primer concilio de Jerusalén en el año 49. Fue él quien decidió aceptar a los gentiles, personas de alta sociedad, recién convertidas al cristianismo. Fue martirizado en Roma entre los años 64 y 68, durante la persecución de Nerón, emperador romano de esa época. Pedro y Pablo fueron columnas principales de la iglesia primitiva, y que gracias a ellos subsiste hasta nuestros días, y fueron perseguidos hasta la muerte. La imagen de Pedro fue en extremo importante después de su fallecimiento, tal como vemos en los pasajes evangélicos puestos por escrito muy probablemente después del año 70. En Juan 21 lo pinta como un pescador misionero, distinguido, que lleva hasta Jesús, una gran cantidad de peces, y luego como pastor encargado de alimentar sus ovejas. En Lucas 22:32 es aquel a quien Jesús decide confiar, confirma a tus hermanos. En Mateo 16:18, Pedro, que ha respondido con fe al Mesías, el Hijo de Dios, es aquel sobre el que Jesús funda la iglesia y al que le dará las llaves del reino. El reino de los cielos. A la luz de este trasfondo debemos entender la carta compuesta bajo el nombre de Pedro. También en la carta de Pedro
se mencionan los dos personajes, Silvano y Marcos. A Silvano lo considera como un fiel hermano y a Marcos como su hijo. ¿Quiénes son estos dos personajes? Silas, el cual Pablo escogió para ser compañero de misión durante su segundo viaje misionero. Esta persona es el mismo que Silvano. Silvano no se sabe cómo llegó a Roma, pero Pedro lo reconocía como hermano fiel. Respecto a Marcos, se puede repasar si Juan llamado Marcos y este Marcos pueden ser la misma persona. Posiblemente fue un judeocristiano llamado Marcos, a quien Pedro conoció en Jerusalén y que había sido compañero de Pablo y viniera a Roma en los últimos días de Pablo y después llegara a ser ayudante de Pedro. En primera de Pedro, el autor utiliza el mismo tipo de saludo de una carta judía similar a la que usa Pablo en sus cartas. Después de este saludo está la esperanza cristiana. Pedro da gracias a Dios, Padre, por medio de Jesucristo nos hizo renacer y que Jesús resucitado es la piedra viva y elegida por Dios como piedra angular, sobre la cual se construye una casa espiritual de piedras vivientes, unidas a Cristo. Esos somos todos los creyentes en Jesús. También nos exhorta a vivir como personas en santidad, que no vivamos como éramos antes de conocer a Jesús, nuestro Salvador. Al parecer, esta carta de Pedro fue compuesta como carta circular. Quiere decir que no fue dirigida a una sola comunidad, sino que fueron a varias comunidades o congregaciones y sirvió para varias a la vez. Los propósitos principales de la carta. Los propósitos principales de la carta de Pedro es animar a los lectores con testimonio real, la verdadera gracia de Dios y exhortarlos a mantenerse firmes en esta gracia. El género de esta carta se describe como parénesis, una clase de enseñanza que busca motivar a la audiencia a vivir de acuerdo con lo que es verdadero. El término griego parénesis, acción de paraneio, significa exhortación, recomendación, aviso o consejo. Se dice que esta carta fue escrita en una época de mucha persecución, tiempos difíciles que pasaban los nuevos creyentes. Pedro insta a los lectores de esta carta a dos sugerencias prácticas que podría ayudarlos a hacer la vida más soportable. La primera, la iglesia debe convertirse en una comunidad alternativa de apoyo, una familia sustituta llamada la familia de Dios. Se insta a los lectores a amarse y a honrarse unos a otros como la familia de creyentes y a considerar a los cristianos del mundo como hermanos y hermanas. La segunda recomendación es que los lectores deben comportarse respetuosamente de manera que desmentirán las falsas acusaciones que se hacen en contra de ellos. Deben de tener cuidado con la oposición, deben demostrar que su fe es genuina, deben de estar preparados para defender el Evangelio, deben de ser positivos de una manera distinta, renunciando a su vida pagana. Deben de ser personas honorables. En pocas palabras, los que sufren abuso porque son cristianos no deben de ser intimidados por semejante acoso, porque tienen que poner toda su confianza en Dios y darse cuenta de que el Espíritu de Dios está con ellos. El bautismo y el crecimiento espiritual. En primera de Pedro nos narra que el bautismo se menciona con la relación a la apelación o promesa a Dios que los creyentes hacen y a la salvación que recibe a través de la resurrección de Cristo. Muchos intérpretes han pensado que mucho más de la carta se puede relacionar con el tema general del bautismo, o por lo menos de su contenido. Podría ser específicamente significativo para los recién bautizados como personas que han iniciado una vida nueva y han adquirido una nueva identidad. En algunos versículos, Pedro también compara a las mujeres y a hombres como jarras de barro, siendo muy frágiles, pero destaca que las mujeres lo son aún más. En primera instancia suena un poco machista, pero Pedro no es lo que quiere expresar, sino que todos somos frágiles
para mantener el precioso regalo de Dios, que es la vida. El único punto de diferencia entre hombre y mujer es la fortaleza física, pero en ocasiones las mujeres pueden ser más fuertes que el hombre en espiritualidad, intelectualidad o moralidad. Y a veces mujeres saludables pueden ser físicamente más fuertes que el hombre. Para concluir, la carta conocida como la primera de Pedro nos ofrece una descripción impactante de la etapa final del desarrollo de la fe de una de las figuras más fascinantes de la historia del mundo. Desde cualquier punto de vista, el hombre Pedro es una figura asombrosa, un pescador galileo, inculto que terminó siendo reverenciado y honrado por millones de personas durante más de 2000 años. La mayoría lo conoce como San Pedro. Hay una de las iglesias más grandes e imponentes tiene su nombre, la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, la parroquia del Papa. Se le ha conmemorado con miles de esculturas, pinturas y vitrales, incluso a un nivel popular tosco. Se le asigna un papel en las bromas e historias como el hombre que está en las puertas del cielo, determinando determinando quién debe ser admitido en este reino. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo llegó a ser una persona tan importante este simple pescador? Uno de los aspectos más intrigantes del legado de Pedro es que incluso después de que había llegado a ser considerado un héroe y mártir, la iglesia conservó tradiciones que lo proyectan de una manera poco favorable. En las historias de los evangelios, Pedro frecuentemente sale como un bufón impetuoso y demasiado confiado, como alguien que repetidas veces entiende las cosas mal. Es quien trató de caminar en el agua y se hundió por el miedo y la duda. Es el que se ganó la represión más aguda. Aléjate de mí, Satanás. Y por supuesto, es el único quien se recuerda que negó 3 veces, quien negó 3 veces que, que siquiera sabía quién era Jesús, que negó 3 veces al que sabía que era Jesús. La carta conocida como Primera de Pedro sirve como evidencia irrefutable de que esta historia tuvo un segundo acto. Exenta de jactancias, ofrece exactamente la clase de consejo sobrio que el mismo Pedro una vez necesitó escuchar. Seguir a Jesús no garantiza una vida sin problemas e incluso podría hacer que las cosas empeoren. Aún así, el miedo no es una respuesta útil o necesaria. Si el mismo Pedro escribió esta carta, entonces podemos suponer que había aprendido bien las lecciones. Pedro, el apóstol impetuoso. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Everardo, por tu presentación. Y vamos a hablar de las cartas 1 y 2 de Pedro después que hablemos y analicemos la de Santiago. Bueno, la presentación que nos iba a dar María de los Ángeles parece que no se recuperó. Vamos a hacer una oración por ella, pidiéndole al Señor que se sienta bien para la próxima clase. Y nuevamente, Everardo, muchas gracias. Una presentación muy buena. Bien, vamos a... ¿Todos lo ven? ¿Pueden ver? Ok, muy bien. Entonces, estoy leyendo los ensayos. Vamos a dar algunos anuncios antes de comenzar con Santiago. Muy bien escritos los ensayos. Recuerden, solamente nos queda un ensayo más. Ese va a ser para mayo 6.
sobre este ensayo. Van a escribir algo sobre Apocalipsis. Va a ser un ensayo bastante interesante porque, como les decía en clases anteriores, eh, poco se habla del Apocalipsis. Así es que van a tener ustedes la oportunidad de expresar, bueno, primero se van a concentrar en algo específico de Apocalipsis y después van a desarrollar el ensayo y como conclusión van a dar su opinión sobre lo que leyeron o sobre lo que escribieron. Les recuerdo que la próxima clase, el 1 de abril, la clase es asincrónica, así es que no nos vamos a reunir todos. La próxima vez que nos reunamos todos será abril 15. Para este día. María Muñoz y Carolina nos van a hablar sobre las cartas juaninas y prácticamente pues se va acabando la clase, el semestre. Nos quedan 3 más presentaciones el 29 de abril. Sergio con Hebreos, Miguel con Judas y el 6 de mayo Martín con Apocalipsis. Muy bien, ahora sí vamos a continuar con las cartas católicas. Esta es una división que muchos estudiosos de la Biblia hacen con estas cartas. Las cartas paulinas, las cartas católicas. De acuerdo a esa división, nosotros ya acabamos con las cartas paulinas y vamos a continuar con las cartas católicas. ¿Por qué se llaman cartas católicas? No es que se llamen cartas católicas por la Iglesia Católica, sino simplemente porque son universales. O sea que estas cartas no están dirigidas particularmente a una persona o a una comunidad, sino los destinatarios son más universales. Así es que muy probablemente estas cartas se escribieron para que se leyeran en una o más comunidad o en todas las comunidades. Estas cartas fueron escritas cuando el cristianismo primitivo había entrado en una nueva etapa. Aquí ya vamos a irnos moviendo de tiempo, así como Everardo nos decía la fecha que probablemente fue escrita esta primera de Pedro. Estas de Santiago también muy probablemente fueron escritas después de las cartas paulinas. Así es que para este momento, al momento que se escribió esta carta, y ya el cristianismo prácticamente estaba expandido en todo lo que denominaba como el imperio romano. Y en estas nuevas cartas, en estas nuevas circunstancias, la iglesia comprendió la necesidad de consolidar su vida comunitaria, manteniéndose fiel a las enseñanzas de Jesús transmitida por los apóstoles. Esta es otra teoría que muchos dicen que estas cartas fueron escritas no a una comunidad, no a una persona, sino ya a todo el grupo de comunidades. Tanto había crecido el cristianismo que en muchos lugares, en muchas situaciones, se vivían las mismas situaciones. Así es que uno de los motivos tal vez por los que se escribieron estas cartas fue por ese motivo. También, bueno, ahí no se sabe con certeza quién fue el que escribió esta carta, pero hay varias teorías. Si la obra es seudónima, se escribió más o menos hacia el 62, eh, pero los intelectuales, los estudiosos de la Biblia dicen que más o menos esta carta fue escrita entre el año 80 y 90. Los destinatarios, como lo habíamos dicho al principio, no fue un grupo particular o una persona particular,
sino, bueno, aquí dice dirigida a las 12 tribus de la diáspora. Eh, Recuerden que la diáspora fue los judíos que salieron de Jerusalén y vivieron fuera de su territorio. Entonces se cree que estas cartas, pues sí, fueron escritas para todas estas comunidades que estaban lejos de, de Palestina. El contenido es muy similar a las cartas paulinas. Comienza con un saludo. eh, bueno, los temas importantes de esta carta de Santiago es la fe y las obras. Vamos a hablar más adelante sobre esto. También otro tema que, en el cual se enfoca Santiago es el poder de la lengua y sigue tal vez una continuidad de las cartas paulinas con el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que ese fue un tema fundamental en muchas de las cartas de Pablo y aún después de de ese tiempo, pues se siguió hablando sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La llamada Carta de Santiago pertenece exclusivamente al género exhortativo. Nos decía Everardo que Pedro 1, la epístola de Pedro, eh, era dentro de este género. Es un género que exhorta, que anima a la gente a que haga algo. Mm, es una de las más que más identifica dentro de este género, ya que en solo 108 versículos contiene más de 54 imperativos, o sea, imperativos como mandatos. Haz esto, no hagas esto. Así que es una carta que si ustedes en un futuro quisieran profundizar, este sería un buen tema analizar todos y cada uno de los imperativos y cómo esta carta resalta en este género exhortativo. La exhortación brota de la preocupación pastoral por la persona y la vida de sus destinatarios. Ruega más bien que exige. Trata de reconfortar, estimular, consolar. La exhortación expresa un imperativo que es un mandamiento de Dios, sin perder de vista la actitud de obediencia a este imperativo. Bueno, sí sería, como les digo, eh, un ejercicio muy bueno que se leyera esta carta y se pudieran escribir cuáles son los 54 mandatos de esta carta. También lo pueden hacer ustedes en un estudio de Biblia, si se sienten motivados a hacer un estudio de Biblia eh, y concentrarse tal vez en las cartas y bueno, y por qué no solo concentrarse en la carta de Santiago analizando los imperativos. Como les decía, la carta, el esquema es muy similar a las cartas de Pablo. Comienza con un saludo eh, y dice que que esta carta está dirigida a las 12 tribus que se hallan dispersas. Luego ofrece algunos consejos evangélicos sobre algunos temas. Habla en esta introducción, en este saludo, eh, sobre el valor de la pobreza, cómo resistir la tentación. En el saludo también se pueden descifrar muchos temas que van a ser relevantes durante toda la carta. Pero uno de los temas más importantes de esta carta o algo que Santiago recalca es que hay dos caminos, uno de vida y uno de muerte. La gente debe decidir entre ellos. Nadie puede caminar en dos direcciones distintas a la vez. De igual manera, los creyentes no deben ser de doble ánimo en cuanto a qué camino quieren seguir. Este es un tema muy importante y muy interesante porque
Tal vez ustedes lo han escuchado en algunas de las homilías de algún sacerdote o algún diácono, pero este también sería otro tema muy interesante si ustedes desean profundizar más en Santiago, o si se animan a hacer ese uso bíblico, explicar los dos caminos, porque en realidad ese es un mensaje poderoso, no solamente que Santiago envió a las comunidades de su tiempo, sino que también es un mensaje que se hace actual para nosotros. Muchas veces nosotros en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad prácticamente antirreligiosa, muchas veces elegimos tomar el camino de los no cristianos o elegimos tomar decisiones de los no cristianos por el hecho, por la situación en la que vivimos. Pero esta carta también nos ayuda a reflexionar sobre muchos aspectos de nuestra vida que, bueno, que cuando la lee uno a profundidad, el mensaje es muy poderoso. Y tal vez nos ayuda a hacernos la pregunta, ¿por cuál camino voy yo? ¿Por el camino de la vida o por el camino de la muerte? Este es un tema que ha sido muy, eh, les dijera, como muy masticado, muy trabajado en los grupos de oración, que también ojalá ustedes al leer la carta de Santiago también se hayan hecho esa pregunta, y sobre todo en la época en la que estamos viviendo, en esta época de Cuaresma, también nos puede ayudar a reflexionar en cuanto al camino que nosotros estamos siguiendo. Bueno, la Carta de Santiago es el libro bíblico que más analiza este tema, presenta el cristianismo como una forma de vida, no solo un sistema de creencias, y advierte a los cristianos el daño de ser inconstantes. Aquí ya nos empieza a decir que en realidad el cristianismo no es simplemente una religión. El cristianismo es una forma de vida. Comienza desde la forma en que pensamos y continúa con la forma en que actuamos. Eh, este es otro tema muy importante. Santiago constituye un discurso, por supuesto es persuasivo, exhorta a los creyentes para no solamente seguir el camino del bien, sino también el bien hablar y el buen actuar en la. Nosotros como cristianos y sobre todo como líderes debemos tener un vocabulario de acuerdo a lo que somos líderes dentro de la Iglesia Católica, y por supuesto actuar de acuerdo a la comunidad de fe. Esta carta en realidad es una exhortación, como dice, es una invitación. Y yo pienso que más que es ir dirigida a las comunidades, va dirigida a los líderes de las comunidades, porque da muchas como claves o pistas, o no sé cómo ustedes le quieran llamar, de cómo una persona cristiana en una comunidad, sobre todo los líderes, se deben comportar. También en las lecturas que ustedes hicieron, hay los Juanes, nos dice cuántos Juanes hay en en la Biblia, y el motivo de que el autor hace mención de todos los Santiagos, de todos los Santiagos en la Biblia, es para poder de pronto deducir a cuál Santiago se le puede acreditar esta carta. Y, el género literario, bueno, controversias, tentaciones, las pruebas,
religión pura y sin mácula. Bueno, el tema central. ¿De qué sirve si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Este tema es sumamente importante, sobre todo para nosotros los católicos. Eh, Recuerdan, no sé si ustedes al ir haciendo las lecturas de las cartas de Pablo, se mencionó mucho la justificación por la fe. Aquí Santiago en varias ocasiones como que contradice lo que Pablo dice en algunos pasajes de Romanos y de Gálatas. Aquí Santiago nos dice claramente que la fe simplemente por fe no nos va a salvar. Que nosotros, eh, no por decir yo creo en Jesús, ya vamos a estar salvos. Aquí Santiago nos da un mensaje poderoso para esa época y que ha venido trascendiendo hasta el día de hoy y me imagino que va a estar hasta el fin de los días porque es una gran controversia entre los católicos y los hermanos separados. Pero esta carta claramente da ese mensaje, que no es solamente decir yo creo, sino y decir que yo tengo fe, sino las obras. ¿De qué sirve si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Yo pienso que Santiago 2, 14, 26 es uno de los versículos para nosotros los católicos más importantes. También hacía una referencia a Abraham. No sé si ustedes lo leyeron o lo pudieron captar. Él no solamente dice que para salvarnos hay que creer y hay que tener obras, y nos daba el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Como les digo, esta carta es muy rica en contenido, esta carta es muy rica en cuanto a la doctrina, también es muy interesante analizar la carta porque eh, prácticamente nuestra fe católica en mucha de esta carta es la que está basada en cuanto a la justificación por la fe. También habla de los favoritismos. Eh, Él está en contra de estos favoritismos leyendo la carta de Santiago. eh, eh, Dice y expresa que no puede entender cómo se favorecen, aún entre los cristianos, cómo se favorecen a los que tienen dinero y se discrimina en cierta forma a la gente que no tiene dinero. Él critica eso y por supuesto exhorta a las comunidades para que todos sean tratados de la misma manera. Este es otro tema fundamental e interesante del favoritismo. Eh, el autor concluye con una exhortación a la coherencia de vida, como los que han de ser juzgados por la ley y la libertad y a actuar con misericordia. Bueno, esto también se refiere al favoritismo entre los pobres y los ricos, que no se puede explicar cómo aún en las comunidades cristianas hay gente que sea más importante que otras, si así pudiera decir, por el simple hecho de que tienen dinero. En Santiago 2, 14, 26, como les decía, es uno de los pasajes más interesantes eh, a mi forma de ver, porque nos dice mucho. No solamente tenemos que tener fe, sino tenemos que hacer obras, obras de caridad, obras de, no sé, tantas cosas que podemos hacer.
Yo les decía, yo doy un communion service los jueves en la iglesia donde estoy asignado y alguien me preguntaba cómo hacer una buena confesión. Eh, pues les dije, bueno, para hacer una buena confesión, lo primero sería hacer una cita con el padre y hablar con él. Pero le digo, yo lo que a veces escucho y, y veo que dice la gente sobre las confesiones, muchas veces bueno, yo también me incluyo, cuando nos vamos a confesar, nos confesamos de las cosas malas que hemos hecho. Confiésame, Señor, que hice esto malo, que hice esto, aquello malo, pero muy pocas veces nos confesamos de el bien que no hicimos. Entonces, esto es también muy importante, sobre todo en este tiempo de cuaresma, en este tiempo de conversión en el que tenemos que convertirnos, pero muchas veces no es solamente dejar lo malo que estamos haciendo o esas cosas que nos alejan de Dios, sino también el, el bien que no estamos haciendo, porque eso también pues es pecado. Cuando decimos el credo, hay una palabra, ¿alguien recuerda la palabra? Cuando decimos el credo todos los domingos, Pe- mm, cuando deja de hacer uno el bien, yo confieso Pecado de ante Dios. omisión. Omisión, la omisión, exacto. Es una palabra que no es usada eh, muy comúnmente, pero es una palabra que tal vez nos debería acompañar en este tiempo de conversión, la omisión. Que cuando escuchemos esta palabra de omisión, se nos venga a la mente todo el bien que no le hemos hecho a nuestros hermanos. Bueno, esta es la fe con obras. También sobre el control de la lengua. El autor se dirige especialmente a los líderes de la comunidad encargados de enseñanza. Como les digo, esta carta está dirigida a toda la comunidad, pero parece ser que estaba enfocada para los líderes, a quienes recomienda sobre todo escuchar y hablar con moderación. Eh, Importante. Y, bueno, hay algunas exhortaciones, algo que les pide allá al final es paciencia ante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Aparentemente, pues sí, la gente, como leíamos, los primeros cristianos, como leíamos en las cartas anteriores, hubo como un desánimo por parte de la gente cuando comenzaron a morir las personas y estos cristianos de esa generación que vieron a nuestro Señor Jesucristo, tal vez supieron de alguien que lo había visto y todo, y pues no venía cuando Él prometió que iba a venir nuevamente. Entonces, la confusión también que había entre las personas, como leímos en las cartas, ¿qué va a pasar con estas personas que murieron? Si cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar con ellos? Pablo trata de clarificar todo y dice, todos van a ser resucitados, van a ser llevados los muertos, los vivos, pero todavía aún después de ese tiempo sigue siendo un problema en las comunidades cristianas ese aspecto. ¿Por qué no ha venido nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo va a ser la segunda venida? Y entonces Santiago les pide paciencia, sean pacientes y perseverantes. Y es algo que tal vez se olvidó con el tiempo. Yo me imagino que como 3, 4 generaciones ya no vino nuestro Señor Jesucristo en su venida gloriosa, pero también es un mensaje poderoso para nosotros, para que no olvidemos que Él va a volver. No sabemos cuándo va a volver, pero Él va a volver. Si es que Santiago le pide a las comunidades de ese tiempo que tengan paciencia.
Por último, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Esto es uno de los de las creencias más que también nuestra doctrina adopta base en la Carta de Santiago, que cuando dice que si alguien hace volver a un pecador al camino de Dios, su alma va a... Dios le perdonará muchos pecados. Eh, bueno, ahora esto, los temas importantes de Santiago en el libro de texto, eh, hay varios temas, las pruebas y las tentaciones, es uno de estos temas, la fe y las obras. Esta definitivamente es un tema que si ustedes van a escribir algo sobre esta carta o si ustedes van a dar un curso de Biblia sobre esta carta, esta debe ser un tema que no puede faltar. La sección más reconocida de la Carta de Santiago es aquella en la que el autor se dirige a cualquiera que diga que tiene fe y no tiene obras. Bueno, también sería muy bueno si ustedes en sus Biblias, en Santiago leen los comentarios, porque y yo me doy cuenta que cada Biblia tiene, bueno, dice lo mismo en diferentes palabras, pero hay Biblias que como que dan una explicación más entendible, hay ejemplos. Entonces, aquí la importancia de que ustedes tengan una Biblia con buenos comentarios también muchos de ustedes son bilingües en inglés. A veces los comentarios tienen otra perspectiva. También eso va a enriquecer mucho el espíritu y nos va a ayudar a entender mucho mejor que en realidad qué es lo que quiere decirnos Santiago en estos pasajes. Santiago 2 del 14 al 17. ¿Algún voluntario que nos quiera leer este versículo? Del 14 al 17 nada más. Amén. La palabra de Dios dice, de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin alimento necesario, les dice, vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Gracias, Sergio. Sí, este es, y decía el Papa Francisco en uno de sus comentarios, en una de sus homilías referente a esto, que no es solamente el hacer con obras y dar, sino de qué manera se da. Decía el Papa realmente en una entrevista que le hacían, decían que es triste ver cómo un cristiano a veces da limosna y ni siquiera ve a los ojos a la persona que le está dando esa limosna, que a veces le tira lo que le va a dar como con desprecio o tal vez como por obligación. Entonces, también en eso, hasta en eso debemos nosotros tener contacto, debemos pedirle al Señor que nos dé pues esa gracia de no solamente dar, sino saber dar. Eh, bueno, eso en cuanto a las obras. Hice ese comentario porque también es importante. No es solamente que demos, sino también dar como con amor, con esa, él decía, mirar a los ojos a la persona, agarrarle la mano, que sienta esa persona que no está solo, que no está sola. Eh, para explicar un poco más lo que él dijo sobre la fe y las obras, en el versículo 21 del
el versículo 21 al 24, más o menos como que aclara qué es lo que quiere decir él con la fe y las obras. Y él lo pone porque recuerden que hay muchas personas que atacaron todo lo que escribió Pablo, muchas, sobre todo esos judeocristianos que todo querían contradecir. Entonces yo pienso que estos versículos del 21 al 24 van dirigidos a estas personas que tal vez dudan que la fe va acompañada con las obras. Entonces, no sé si Sergio quiera seguir leyendo o alguien más del 21 al 24. Amén. Ok. ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe no estaba separada de las obras y por las obras alcanzó su perfección? Así cumplió la escritura que dice, Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación y fue llamado amigo de Dios. Como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. Gracias. Bueno, Amén. aquí más claro no lo podemos ver. Definitivamente más claro no está, no puede estar. Es un versículo que a veces es bueno tenerlo en mente, eh, no para pelear con nuestros hermanos separados, pero sí hay veces que ellos tienen más conocimiento de la Biblia, como que se la saben al revés, la acomodan a su modo. Pero si nosotros en cuanto a eso nos acordamos de estos versículos, definitivamente vamos a explicarles bien, así como nos explicó Santiago, que la fe sin obras no lleva a ningún lado. Bueno, como les digo, esta es una carta que tienen que definitivamente volver a leer. Tienen que saborearla, tienen que digerirla, disfrutarla, porque es un documento precioso de la Biblia, un documento precioso de la Iglesia Católica que nos invita prácticamente a ser los cristianos que Dios quiere que nosotros seamos. El día de hoy tenemos como invitado un sacerdote colombiano, ya murió, él vivió muchos años en Nueva York y pues escuchémosle a él a ver qué nos dice sobre la fe y las obras. ¿Sí pueden escuchar? La fe sin obras está muerta. Leemos en la carta del apóstol Santiago, hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no hace nada bueno? ¿Puede acaso salvarlo la fe sola? Supongamos que a algún hermano o hermana le falta ropa y comida en lo necesario. Y tú pasas y le dices que te vaya bien, cobíjate, come, y no le das lo que necesita. ¿De qué te sirve esa fe? Así pasa con la fe. Si no se muestra con lo que la persona hace. La fe por sí sola está muerta. Fe sin obras es muerta. Mira, yo aquí quisiera enseñarte la diferencia de fe. Una fe se llama afectiva y otra fe se llama efectiva. La fe afectiva es de afecto, es melosa. Qué lindo. Ay, la Virgen María. Ay, qué cosa tan bella la Virgen María. Ay, Jesús que está en el sagrario. Ay, Jesús, cuántos sagrarios está solito ahora en este momento. Eso está bien, no es que esté mal. Pero la fe tiene que ser efectiva. ¿Y qué es fe efectiva? Viene de efficere, de hacer. Efficere, de latín hacer. Pues se llama efectiva, que hace hacer. Es una fe
que lleva a hacer algo. No es una sola fe que se queda cosas bonitas, pensamientos bonitos, como acaba de decir Santiago. Si ve a una persona que sufre y le dice, ay, que oígate y pasa bien, esa es una fe afectiva, no hace nada. Esa fe no sirve para nada, dice el apóstol Santiago. La fe tiene que ser efectiva, que se demuestra en lo que la persona hace. La fe por sí sola, sin obras, está muerta. Entonces, ¿cuántas personas necesitarán de ti? Y tú dirás, yo no tengo con qué, porque soy pobre. No es que necesiten tu dinero, tu palabra, tu consejo, tu compañía. Tú no tienes nada, está bien, pero tienes tu persona. ¿A cuántas personas tú podrías ayudar? ¿En qué sentido? Le acompaño al médico, o me quedo cuidándole a los niños, o me quedo cuidando a un enfermo para que usted haga alguna vuelta, alguna diligencia. Fíjate cuánto puedes hacer tú. Hacer. Es esa fe que te lleva a ayudarle al hermano que sufre. Y no tanto es con dinero, con tu persona. Entonces no digas que no puedes porque no tienes dinero, porque no tienes tal cosa, tal otra. Tienes tu persona. En este momento me está viniendo a la mente una imagen de Jesús que tiene una mano cortada, como que se quebró la imagen. Y la otra tiene no más que el pedacito así. Y está como recostado porque no tiene un pie, le falta un pie. Entonces le pusieron abajo un letrero hermosísimo. Yo no tengo manos, pero tengo las tuyas. Yo no tengo pies, pero tengo tus pies. Yo no tengo boca para hablar, pero tengo la tuya. Hermano, Jesús te necesita todo completo en la parte espiritual y en la parte física corporal. En otras palabras, es lo que yo llamo con un grupo de personas en Medellín, Colombia, los continuadores de Jesús. Porque yo creo que no es tanto imitar a Jesús, perdón, sino continuar la persona adorable de Jesús, como Jesús era. Lo que Jesús tenía, eso daba. ¿Qué daba? Amor, comprensión, cariño. Daba enseñanzas, platicaba, predicaba. Mira, continúa Jesús hablando de las personas de Jesús. La Virgen María, una continuadora de Jesús. Eso es todo. Entonces, la fe tiene que ser efectiva, que haga hacer, no afectiva. Bien, este es el padre, muy querido por muchos. Daba unos buenos homilías. Y pues nos recuerda de la importancia de hacer algo por nuestros hermanos. Y algo muy interesante que mencionaba, no solamente dinero, muchas veces nosotros nos bloqueamos cuando nos van a pedir un favor y ya pensamos, "Oh, me va a pedir dinero otra vez". Pero no, hay veces las personas simplemente quieren es que alguien nos escuche. Vamos a reunirnos en grupo. eh, con la siguiente pregunta nos vamos a quedar. ¿Cómo interpretarías la siguiente cita bíblica, Santiago 2:14? ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? Esos grupos van a volver de pronto a leer Santiago 2, del 14 al 17, y van a hablar, reflexionar sobre la fe y las obras. Nuevamente, bueno, si le quieren tomar una foto a la pantalla, eh, claro que solo tienen que leer del 2, eh, 14 al 17. Bien, ya todos lo tienen. Nos vamos a dividir en 4 grupos. Como siempre, eh, alguien en su grupo que se encargue de escribir los puntos importantes, y cuando sea el momento de compartir, pues esa persona nos va a compartir. Vamos, 4 grupos.
Siempre de pronto los voy a estar moviendo porque hay veces que queda un grupo de dos y otros de seis. Así es que disfruten de este momento. Eh, ¿Es un momento de predicar? Tal vez. Es un momento de la exhortación, de analizar, reflexionar la exhortación que nos hace Santiago. Bueno, ya van llegando todos, espero hayan disfrutado de su reflexión. Ella. Me faltó. Me parece que ya todos estamos aquí. ¿Alguien falta? No, ya todos estamos. Como les decía, espero que hayan disfrutado de esa reflexión, uno de los pasajes más hermosos de la Biblia y uno de los pasajes más dicientes para cada uno de nosotros. Si alguien nos preguntara cómo podemos hacer para ser buenos cristianos, la recomendación es lea la carta de Santiago. Así es que vamos a comenzar con el grupo número 1. Ok, creo que somos nosotros. Pues por mayoría de votos, me tocó a mí. Bueno, no me dejaron votar, ¿verdad? Pero bueno, sí, bueno, pues todos estuvimos, de acuerdo en casi en lo mismo de que la fe sin obras de nada vale. Que dice, ¿cuál es tu fe? Que por tu fe permites que las personas, anden por la calle. Muchas veces a personas se la pasan en la iglesia, van al Santísimo con tantísima fe en la casa tienen que hacer algo y de mal modo, de mala gana lo están haciendo. Y muchas veces la reacción de la familia, de la misma familia, yo no sé para qué vas tanto a misa. Si mira cómo vienes peor que como te fuiste, ¿verdad? Entonces, cuál es esa fe que nosotros estamos predicando? Eh, Otra de las cosas, como dice la palabra de Dios, no, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, que no te vanaglories de las obras que tú haces, ¿verdad? Que igual dice la palabra de Dios, que Él ya tiene su premio, ¿verdad? Ah, por vanagloriarte. Y sí, pues lo mismo pasa con los, en los ministerios de las iglesias, ¿verdad? Estaba diciendo la hermana Ángeles, ¿verdad? Cuando está uno unido en grupo que quieren hacer algún evento y por, como decimos nosotros, pararse el cuello delante de todos y pues dicen que sí. Ya cuando se llega la hora de hacer el evento, pues no tengo tiempo, se me olvidó pues bueno, así que pues eso es prácticamente lo que tenemos de las buenas obras. Muchas gracias al grupo número 1. Grupo número 2. A lo mejor éramos nosotros, Alex. Ok, Sí, ¿podría decir si somos nosotros o porque no nos dimos cuenta de... Bueno, no importa, el grupo de Ok, ustedes y ahí va. ok, nosotros como grupo tomamos en cuenta las palabras con fundamento y huecas. La compañera dijo que es una palabra pues no completa o sólida, ya que es una palabra sin un compromiso a nuestros semejantes o a la persona que necesita, ¿no? Una ayuda, un apoyo, ya que tenemos que verlos con amor
hacia los demás, a sus necesidades y ayudarlos, porque entonces no tenemos un compromiso y esa palabra de fe no es sólida y es una fe pues que vana, ¿no? Una palabra hueca. También comentábamos que tenemos que tener amor y demostrar nuestra fe con los hechos y no ser indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos en Cristo, ya que también podemos darle un afecto, una palabra, un apoyo, un aliento, un ánimo en su necesidad, pero si no nos vemos comprometidos en la acción en el momento, esa fe, esas palabras, pues no llevan a una ayuda, a un compromiso también, ¿no? Y así que también nos comentaban que a veces la fe va de la mano con la palabra indiferencia, ya que esto es contraproducente, ya que una fe y a veces somos indiferentes con las necesidades de nuestros semejantes y eso nos lleva a pues a ser pues no cuerdos, ¿verdad? En la fe que procesamos. Entonces también nos dijo otra compañera que también a veces pues vemos la necesidad y no demostramos la fe en nuestros hermanos, en sus necesidades y a veces estamos orando, pidiendo, cuando a veces vemos la necesidad y nos piden directamente hacia su necesidad y vemos como la espalda hacia ellos, le damos la indiferencia a nuestros hermanos que lo necesitan. Y también puedo concluir como diciendo que es una palabra que se complementa de una acción a una reacción, ¿no? Porque la acción es de que oramos, nos dirigimos con oración o buenos encaminados a los necesitados, pero si no tenemos una reacción a esa necesidad, entonces esa fe no da frutos, como dice la palabra. Entonces eso es una acción y una reacción, ¿verdad? A veces nos quedamos con la acción de orar y pedir, pero no reaccionamos en el momento para ayudar a los semejantes. Eso sería todo. Muchas gracias al grupo número 2, grupo número 3. Sí, buenas noches a todos. Bueno, nosotros estábamos compartiendo, eh, este, hermano Everardo y Martín, sobre la fe, ¿verdad? Que muchas veces nosotros estamos en nuestras parroquias, en nuestra iglesia, y llegan personas principalmente con alguna necesidad espiritual, ¿verdad? Y entonces muchas veces nosotros nomás los miramos, pero muchas veces ellos ocupan un afecto. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Verdad? O un saludo. Y muchas veces ellos van en busca de ser escuchados, ¿verdad? Y al ser escuchados se les puede ayudar. Entonces, ahí es una obra, porque lo estamos escuchando, ¿verdad? Y luego también compartimos en que muchas veces llegan las personas sin hogar, o sea, o homeless a las iglesias a pedir dinero, ¿verdad? Y muchas veces ya se les hace costumbre costar, continuamente, ¿verdad? Entonces, nuestro hermano nos compartía que muchas veces o sea, es una fe mal encausada, porque muchas veces nosotros lo hacemos de corazón, voluntariamente, pues les damos, ¿no? O muchas veces también en la calle, cuando andamos, "Hey, ¿sabes qué? Tengo hambre, me das para comprar comida, vente, vamos, yo te llevo a comer, ah, no, yo quiero dinero, ¿verdad? Entonces muchas veces eh, a lo mejor el dinero lo usan para usar sus drogas o etcétera, para otra cosa que no es para alimentos, ¿verdad? Entonces, volviendo para atrás también, en nuestras parroquias, pues tenemos también eh, ¿cómo se le dice? Que les damos alimento a los necesitados, ¿verdad? Y luego también si ocupan una camisa o un pantalón, este, pues también se les da. Y muchas veces feligreses se molestan también porque dicen, bueno, ¿cómo es que lo estás corriendo si está en la casa de Dios, si está en la iglesia? ¿De qué manera están? Sí, pero es que no estamos corriendo, sino que simple y sencillamente que vaya a la oficina y se le va a dar su necesidad. Si ocupa alimento, ropa, se le va a ayudar, ¿verdad? Y entonces, en la conclusión es de que, o sea, no solamente es dar dinero al necesitado, ¿verdad? Sino el alimento. Y que esa fe, pues, no sea, o sea, que nazca del corazón, ¿verdad? Sin cuestionar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros estamos compartiendo, arrimarnos, por fe, arrimarlos ahora sí, a nuestra iglesia,
invitarlos a, pues, a participar en las misas o invitarlos a los grupos espirituales, ¿verdad? Y esa es arrimarlos a la fe. Y esa es una obra de caridad. Y pues también compartíamos sobre nuestro servicio en los grupos, como, pues ya yo pienso que también en varias parroquias, como lo acaba de mencionar nuestro hermano, el primero que compartió, que muchas veces nos llaman a servir. No, sí, yo voy, y a la hora de la hora, ¿sabes qué? Pues no puedo. Me salió un compromiso X, ¿verdad? Entonces, ahí de qué manera es nuestra fe y nuestra obra, ¿verdad? Eso es algo, no sé si mis hermanos quieran compartir algo también de lo que compartimos ahí. ¿Ya? Gracias. Muy bien, gracias al grupo número 3 y el grupo número 4. Bueno, en- como hablábamos en nuestro grupo, al menos lo que yo compartí fue que es un tema bastante desarrollado, es un tema bastante mencionado en muchas homilías, incluso se ha ocupado como base tema base de muchos retiros, de libros, este, pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue el ejemplo que Abraham nos da en demostrar cómo su fe la supo apoyar o soportar en las obras, en el momento en que Dios le pidió la gran prueba de sacrificar a su hijo. Él sí es cierto, tenía fe en Dios, pero a la hora que Dios le pidió el sacrificio de su hijo, él lo demostró con obras. Este, el otro punto que me gustaría mencionar es que pienso yo de que este pequeño, este pequeño versículo de la Biblia que dice, donde dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Pienso yo que ese debería de ser, o en mi opinión, es la base de toda fe cristiana, de la vida de todo cristiano. En resumidas cuentas, la verdad es que ya todos lo dijeron. eh, Eso es lo que debería de ser el fundamento de nuestra fe cristiana, de nuestra vida, y debería ser como nuestra motivación de día a día, de salir de casa y regresar a casa, siempre con eso en mente, demostrar nuestra fe a través de nuestras obras, predicar con nuestro ejemplo, no dejarnos llevar por el qué dirán, sino que siempre tener esa motivación de demostrar nuestra fe, que nos conozcan por nuestras obras. Nada más. Gracias. Muchas gracias también al grupo número 4 y pues gracias a todos ustedes por sus comentarios. Recuerden que esto es lo que nos enriquece, lo que nos hace reflexionar y pues sí, vuelvo y les digo, Santiago, una carta que deberíamos de leer frecuentemente, una carta que deberíamos recomendar y no solamente leerla, sino ponerla en práctica. Así es que nos vamos a ir a un pequeño descanso, 15 minutos, 31 más 15, 46. 36. 46. Aquí nos vemos 31 a más las 15 8, son a las 9:30. No es 8 y cierto. 46. Ok, muy bien. No es cierto. Ay. 15 minutos, descansen, tomen su café.
Bienvenidos. Espero que hayan disfrutado de su descanso. Vamos a continuar con las dos cartas de Pedro, Pedro 1 Pedro y 2 Pedro. La presentación de Berardo, una presentación muy completa. Nos decía que si fue escrita por Pedro, la carta primera, eh, fue entre el año 60 o 63, pero si no fue por él, probablemente fue en el 70 o al 90, bueno, ahí en esos 20 años. Recuerden que hay muchas teorías que dicen que tal vez él no la escribió, fue uno de sus discípulos. Esta número 1, hay más probabilidad de que haya él escrito Pedro 1 que Pedro 2. Definitivamente, con la siguiente carta, Pedro 2, sí hay mucha probabilidad de que no haya sido él. Los destinatarios al norte de Asia Menor, la unidad, bueno, todas estas cartas tienen la misma estructura, el saludo, el cuerpo de la carta. Y en esta carta eh, también, al igual que Santiago nos dice cómo un cristiano debe comportarse en un mundo pagano. Eh, La primera carta de Pedro comienza de acuerdo en el esquema habitual de todas las cartas del Nuevo Testamento. Esta carta tiene todos los elementos de las otras cartas, el destinatario, saludo y por último la conclusión y el saludo final o la despedida. La presentación del autor Pedro es simple y llana, un apóstol de Jesucristo. Así se describe la persona que escribió esta carta. Y al igual que Santiago, esta carta va dirigida a los de la diáspora, los forasteros de la diáspora. Hay muchos que creen que es para estas comunidades que estaban en lo que hoy es Turquía, especialmente en Capadocia, en Asia, todos estos lugares. Pero hay otros que también dicen que, bueno, como son las cartas católicas, fueron escritas para todos los cristianos de la época. Bueno, aquí hay un comentario. La mención de la diáspora puede sugerir que los elementos que vivían como extranjeros serían en su mayoría cristianos provenientes del judaísmo. Sin embargo, varios textos indican más bien todo lo contrario. ¿Para quién eran las cartas o cómo estaban compuestas estas comunidades que tuvieron la oportunidad de obtener estas cartas? Como pueden ver ahí todavía no hay un consenso si estas comunidades eran compuestas por judeocristianos o eran paganos que se han convertido al cristianismo. Algo particular en estas cartas es que ya no vemos tanto la influencia de los judeocristianos en estas comunidades, o probablemente todos o gran mayoría de las personas que pertenecían a estas comunidades eran paganos. Recuerden que cuando se usa la expresión paganos es para describir a las personas que no eran judíos. Esta carta alienta exhorta a los creyentes a profundizar su compromiso bautismal. Es una de las cartas donde nos habla del bautismo y de cómo deben actuar los bautizados en frente de los no bautizados. La preocupación central de la carta es el comportamiento de los cristianos, no solo dentro de la comunidad eclesial, sino en relación con todo el mundo. Esta también carta se hace actual para nosotros porque
pues nosotros como cristianos debemos actuar de la misma manera que actuamos los domingos en misa o en nuestros grupos de oración o en los diferentes ministerios que estamos. De esa misma manera, nosotros estamos llamados a actuar en la casa, en nuestro trabajo. Uno de los comentarios a la carta de Santiago, creo que fue el grupo número 2, que decía, y es muy cierto, a veces se nos critica a nosotros por nuestra actitud en nuestras casas. Vienes de la iglesia y vienes de mal humor, o para qué fuiste a la iglesia si vas a actuar de esta manera, que lo comentaban ustedes. Y es cierto, esta es una actitud que nosotros debemos tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros familiares y nuestro entorno, porque muchas veces en vez de nosotros evangelizarlos, en vez de nosotros atraerlos hacia la iglesia, con nuestro comportamiento pues cada vez los alejamos más de la iglesia. Eh, la alegría en por lo menos en nuestras caras, es fundamental. Sabemos que tenemos problemas, sabemos que no por el hecho de que somos cristianos vamos a estar exentos de tener algún problema o vivir alguna situación difícil, pero aún con los problemas, nuestra actitud siempre debe ser de alegría. Y nosotros, los cristianos, siempre debemos estar felices porque recordemos que todo lo que se vive es pasajero. Lo verdaderamente que va a perdurar es la vida eterna y eso es lo que vamos a disfrutar. Y eso es lo que nos debe a nosotros de llenar de alegría. Entonces, volviendo comparando Santiago y Pedro, es una carta que también se complementan en este sentido. Nuestro comportamiento dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y yo digo que muchas veces nosotros vamos a evangelizar, y bueno, y hay muchos dichos que la mejor forma de evangelizar es sin palabras, con nuestros actos, pero la alegría es fundamental, porque si no hay alegría en nuestros corazones, en nuestras caras, ¿quién va a querer ir a la iglesia? Si llegamos a a la casa con la cara larga y nos ven todos, ¿quién, quién le va a dar ganas de ir a la iglesia? Entonces, son detalles que leemos en Pedro, la primera de Pedro, que invita a las comunidades o a las personas de esas comunidades a ser constantes en su actuar dentro y fuera de la iglesia, pero también lo podemos poner en nuestro tiempo actual y añadirle tal vez eso de la alegría. Las exhortaciones, como es muy común en estas cartas, a vivir una vida santa, como consecuencia de haber nacido de nuevo por medio del bautismo. Aquí tomen nota que es una de las cartas que menciona mucho el bautismo. Y ya para esta época, después de varios años del cristianismo, se menciona este sacramento y se le da la importancia y sobre todo aquí Pedro nos está diciendo que, o Pedro, el autor de esta carta, que pues somos bautizados y por eso debemos vivir en santidad, viviendo disciplinadamente. Otro aspecto fundamental es la invitación que se nos hace a través de esta carta a perseverar en medio del sufrimiento. Una característica de los primeros cristianos fue el sufrimiento y fue base del cristianismo, porque recuerden que muchos de ellos fueron crucificados, fueron asesinados, fueron perseguidos y eh, no lo quiero decir así, pero sinónimo del cristianismo era sufrimiento. O sea que estas personas, una vez que se bautizaban, estaban conscientes de que la vida no iba a ser fácil, de que iba a haber situaciones difíciles, pero también esto nos ayuda a meditar en nuestra vida actual.
Va a haber sufrimiento, va a haber momentos difíciles, pero hay que pedirle a Dios, a veces no pedirle que nos solucione el problema, más una oración como pidiéndole a Dios que nos dé en nuestro corazón un corazón eh, dispuesto a aceptar esa voluntad, que nos ayude a vivir ese momento, esa situación difícil, siempre como tratando de aceptar la situación y ya después pues sí pedir por el milagro. También a los sacerdotes a cuidar del rebaño de Dios, no forzados ni por dinero ni ejerciendo el poder, sino como servicio. Otra carta que también tiene mucho mensaje a los líderes de esas iglesias que pues les dice, no solamente sean pastores o sean líderes por el dinero o ser poder, sino por el amor a Dios. Y por último, pues se despide y nuevamente, bueno, son cartas cortas. El testimonio, bueno, este pasaje, la conducta entre los paganos, una Pedro 2:11. Si alguien nos quiere leer este voluntario que quiera leer este pasaje. Amén. Amén. Oh, Oh, ok. La conducta entre los paganos. Queridos míos, yo los exhorto como a gente de paso y extranjeros. No cedan a los deseos carnales que combaten contra el alma. Observen una buena conducta en medio de los paganos y así los mismos que ahora los calumnian como malhechores, al ver sus buenas obras, tendrán que glorificar a Dios el día de su visita. Eh, un pasaje muy interesante que nos dice varias cosas. Extranjeros. En esta parte también nos ayuda a meditar que nosotros somos extranjeros, extranjeros aquí en la tierra, porque nuestro verdadero lugar está allá en el cielo. Y somos extranjeros, vamos a estar aquí no sabemos cuánto tiempo, pero nuestra verdadera patria, lo decían en otras cartas, es la patria celestial. También en ese tiempo los cristianos eran vistos como malhechores. Recuerden que todas las desgracias que pasó en Roma, ese gran incendio en el año 70 y que semidestruyó la ciudad de Roma, le echaron la culpa a los cristianos. Entonces, los cristianos siempre, cualquier cosa que sucedía en estas grandes ciudades, según los romanos y muchos de los habitantes, los cristianos eran los culpables. Entonces aquí Pedro les está diciendo que de todas formas ustedes actúen bien en la crítica y ante la crítica, los malos comentarios, siempre hay que estar, pues tener una respuesta cristiana. Eso también estaba escuchando algo esta cuaresma sobre cómo un cristiano debe actuar ante la crítica. Y muchas veces nosotros cuando nos critican, la reacción es devolver la crítica con otra crítica o a veces con una mala palabra o algo. Entonces, este es una de las cuestiones que también debemos nosotros pedirle al Señor que nos dé la gracia de responder como se debe responder ante las críticas, sin ser violentos, sin una palabra grosera y sin querer tampoco atacar al que nos critica. La segunda de Pedro, definitivamente esta sí parece que no fue escrita por Pedro, ya que la fecha es del año 130, así es que probablemente lo escribió un discípulo de Pedro, pero
muy probablemente no fue Pedro el que escribió esta segunda carta. Los destinatarios, como escuchamos al principio, son cartas católicas, no tienen un destinatario ni una persona ni una comunidad, pero se cree que fue también a cristianos del Mediterráneo, de Asia Menor, o sea, de todos estos países como Alejandría, seudónimo. La estructura es la misma de las otras cartas, el saludo, el cuerpo de la carta, temas, la exhortación a la virtud, la condena de los falsos maestros. Bueno, aquí ya viene nuevamente este problema que tuvieron muchas de las comunidades cuando, sobre todo los judeocristianos, judíos que se habían convertido al cristianismo, querían convencer a estas comunidades que para que una persona fuera cristiana, primero debería convertirse al judaísmo y del judaísmo pasar al cristianismo. Y por supuesto, otro tema recurrente de estas cartas es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Género literario, la estructura. Esta segunda carta de San Pedro fue escrita bastante tiempo después de la primera, probablemente por un discípulo del apóstol. Se comienza la carta recordando el sentido de la vocación cristiana. Bueno, lanza una dura invectiva contra los falsos maestros espirituales que corrompen la fe y las costumbres de la comunidad. Los amenaza con los castigos que recayeron sobre los ángeles rebeldes y sobre los pecadores del Antiguo Testamento. Bueno, esta carta sí ya es un poquito más, se enfoca más en estas personas que quieren hacer daño en las comunidades, quieren enseñar cosas que no son, hacer que estas personas hagan cosas que no vienen que no tienen nada que hacer con el cristianismo, pero ya es un poquito como más agresiva porque los compara con los ángeles rebeldes y sobre todo que más adelante va a decir que el final de estas personas pues no va a ser nada agradable. Bueno, vamos a hacer el ejercicio que hemos hecho anteriormente comparando las cartas. Estas son dos cartas cortas. Me imagino que ustedes en la lectura de primero Pedro, segundo Pedro, vieron alguna diferencia, vieron alguna similitud. Y vamos a hacer este ejercicio. Los voy a dividir en grupos y tal vez por falta de tiempo no van a alcanzar a trabajar en las dos cartas, pero lo que vamos a hacer es el grupo 1 y 2 va a trabajar con la primera carta. Similitudes y diferencias. En esta primera carta, la perseverancia en la fe y la identidad cristiana, o bueno, es que son 4 puntos que traen estas cartas que se distinguen. En la primera carta, la perseverancia en la fe y la identidad cristiana. Y la segunda carta, la advertencia sobre la apostasia, eh, significa, o sea, al alejarse de Dios. Aquí es donde Pedro pues le dice a esta gente que como los ángeles rebeldes, ellos van a tener el mismo castigo. Entonces, eso quiere decir la apostasia. No, vamos a hacer la actividad. Los voy a dividir en grupos brevemente de lo que ustedes leyeron para el día de hoy y de lo que escucharon a Everardo y lo que vieron en esta presentación. eh, Algunos aspectos, una o dos similitudes, una o dos diferencias. Es que nos vamos a dividir en grupos nuevamente.
Falsas doctrinas. No, la cojo. Ya llegamos todos, ya llegaron todos. Vamos a comenzar con el grupo número 1. Ok, grupo número uno. ¿Nos tocó el uno de nuevo? Creo sí. Ok, no tuvimos tanto tiempo, solo encontramos dos similitudes, la perseverancia en la fe, y las dos comienzan con un saludo, alabanza a Dios para proveer en el crecimiento, ¿verdad? Las diferencias sí encontramos en Segunda de Pedro, que toma mucha parte de otra carta del Nuevo Testamento. Ah, También que no está seguro de que Pedro haya escribido eh, Segunda de Pedro. Pedro fue testigo de la transfiguración. Se considera también Segunda de Pedro como el último libro del Nuevo Testamento. eh, y también Segunda de Pedro contiene los cuatro elementos claves de un testamento judío. Creo que lo encontramos en ese tiempo. A menos que alguno de los hermanos tenga algo extra. Bien, muchas gracias al grupo número 1. Continuamos con el grupo número 2. Sí, bueno, nosotros encontramos en cuanto a similitudes de la primera y segunda, que las dos se supone que no fueron escritas por Pedro, ¿verdad? Otra similitud también es de que ambas hacen énfasis de que todos los que creen en Dios alcanzan la promesa de la redención. Todos los que creen en Él, las cartas hacen énfasis de que pues Dios cumple con su promesa, ¿verdad? Y en cuanto a las diferencias, encontramos ah, que una fue escrita, la primera en el año 170 o 90, y la diferencia de la segunda que fue escrita en el 130 después de Cristo. Otra diferencia también encontramos que en la primera carta está dirigida a la población del norte de Asia, mientras que la segunda está dirigida a la comunidad cristiana de Asia Menor en Alejandría. Otras diferencias también encontramos que ah, la primera está dirigida a cristianos sufriendo persecución y busca animar y fortalecer la fe, mientras que en la segunda está enfocada en la amenaza de falsos maestros y la importancia de un conocimiento verdadero de Jesucristo, y advierte sobre el peligro de la apostasía. Eso es lo que encontramos. Muchas gracias. De nada. Vamos a continuar con el grupo número 3. No sé si yo también ya ahora soy el de grupo 3. Es que lo que pasa es que yo ya había hecho la tarea con Alex y de repente me arrebataron y me llevaron a otro room. Así de que bueno, ya hice doble trabajo. Pero ok, aquí Pero, está. ok. Pero sí soy yo. No sé, es que ya no supe si quedé. Yo quedé con Berardo y ¿quién más? Sí, ese es el número 3. Eres el número Ok. 3. Yo, Sergio. Para nosotros la pregunta era sobre la advertencia contra la apostasía. Nosotros, no sé si nos enfocamos en la pregunta que usted puso ahí. Entonces, eso de similitudes y diferencias, pues no nos enfocamos mucho en eso porque no encontramos muchas cosas en ese sentido, la verdad. Entonces, ah, sobre la advertencia contra la apostasía en capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, del 2 del 1 al 3, habla sobre la soberanía, que diga sobre, ¿qué dice aquí? La soberanía de Cristo. Sobre la soberanía de Cristo. Pero ok, vamos a hablar primero sobre la apostasía. Habla sobre los falsos maestros que vendrían y llevarían a cabo la arrogancia de esparcir las falsas doctrinas.
Y no solo eso, también habla que muchos de ellos caerían en esas falsas enseñanzas y irían tras esas falsas enseñanzas que no son las entregadas por los primeros apóstoles. Entonces, después vamos a ver la segunda venida de Cristo en 3, 11, 15. Dice que hay una parte en la Biblia que toma en referencia que los burlones iban a burlarse porque en un sentido les preguntaban en forma burlesca que dónde está el Cristo que estaban esperando ellos. Pero él en la segunda carta dice que no se confundan, porque realmente muchos creían lo mismo en el pasado y no se dieron cuenta que Dios había destruido un primer mundo creado desde las aguas en el diluvio. Entonces dice, no se confundan, porque si ustedes creen que no va a pasar, va a pasar. Entonces, nos mantiene esta carta que nos mantengamos firmes en las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Entonces, esa es una de las cosas que encontramos. Esta es la única mención que hacen las dos cartas, que Ese, más o menos encontramos en las dos cartas. Esa es la única mención que encontramos en las dos cartas que están en similitud. El día del Señor, que dice el día del Señor. Bueno, pues es que como le digo, diácono, usted me sacó de otro lado y luego ya me aventó otro, entonces me quedé así como que ya no sabía para dónde darle. Así de que bueno, hicimos lo que pudimos y muchas gracias a los que me dieron la confianza de hablar y espero no haberlos decepcionado pero hay una excusa, hay una excusa. Gracias. Sí, sí, es válida. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con el número 4. Sí, me toca compartir. También encontramos que la segunda venida de Cristo, la parucía, es un concepto central en la teología cristiana que describe el regreso de Jesús en la tierra después de su ascensión. Y pues en la actualidad la mayoría de los cristianos no pensamos mucho en el regreso o tal vez no estamos listos, ¿verdad? Entonces compartimos que muchas veces el tiempo de Dios no es como el tiempo de nosotros y pues entonces para nosotros puede ser poco tiempo, para Dios puede ser mucho tiempo o al revés, ¿verdad? Entonces muchas veces creemos que puede ser pronto, pero tal vez pueden pasar muchos, muchos años, ¿verdad? Para que eso suceda. Pero entonces también miramos los falsos profetas y los errores que exhortaban en los errores. Y creo que eso es todo. No sé nada. A ver. También les habla mucho de lo de la moral, que se mantengan firmes, como decía el grupo número 3, también lo encontramos, y que también iban a ser juzgados, igual que los ángeles caídos y la gente del tiempo de Noé, ¿verdad? Y también eso lo que mencionó él de los burlones, ¿verdad? Que se burlaban porque pues decían, ahí está, no que iba a venir Cristo y no ha llegado, y ya se murieron nuestros padres y no ha llegado. Entonces, esas eran las advertencias que hacía Pedro, también igual que el grupo número 3. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Dos cartas también importantes y que vale la pena leer, así como Santiago. Entonces, bueno, hemos finalizado con esta semana número 8, cartas católicas. La siguiente semana, les recuerdo, es asincrónica. Ustedes van a tener el video disponible a partir de la semana entrante. Vean el video, pero también tienen que hacer su resumen y hacer el quiz. Por último, pedirle a alguien que nos regale la oración final, un voluntario, una voluntaria. Amén. Yo. Padre eterno, en esta noche te damos gracias y nos ponemos en tus santas manos. Te damos gracias por abrir nuestros oídos espirituales por medio de nuestros hermanos, que eres tú mismo, la palabra viva, para que podamos aprender cada día y llevar ese mensaje que hoy nos diste a nuestros hermanos en Cristo, pero sobre todo llevarnos en nuestro corazón el mensaje
para dar frutos eternos de vida eterna, que esa fe florezca en nuestros corazones para que dé también frutos en la vida de nuestros hermanos, sobre todo aquellos necesitados que necesitan pues un apoyo y de tu misericordia, que podamos ser ese cirineo, que podamos apoyarlos cargando su cruz. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra mamita María y por el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, que pasen un feliz resto de semana. Si tienen alguna pregunta, se pueden quedar, pero también recuerden, me pueden enviar un correo electrónico. Así es que descansen, bendiciones para todos. Nos vemos, no la próxima semana, sino nos vemos 2 semanas. Diácono, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué pregunta tienes? Sí, en la clase sincrónica es recomendable hacerlo, obviamente, primero la lectura y luego ver el video o viceversa. Sí, es lo mismo que han hecho con todas las otras clases, Igual. lo pueden hacer. Ok, muy bien. Ok. Entonces, ¿usted va a poner el video probablemente mañana o hasta el próximo viernes? Porque Yo pienso que el video va a estar disponible el próximo martes. Oh, hasta el martes. Ok. Sí, pero no estoy seguro. Yo voy a grabar el video a final de la semana y sí, probablemente ustedes van a tener ese video la semana entrante disponible. Sí, porque ya estuve leyendo, y va a ser la carta de Juan. El Únicamente. Evangelio de Juan, sí. El Exacto. Evangelio de Juan, perdón. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, que descansen y buenas noches a todos. Bye. Bueno, gracias, lo mismo. Que descansen. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.